nosotros le damos inicio a su programa de cada semana, Hechos y Opiniones. Recuerden que el propósito nuestro es traer los hechos que nosotros consideramos relevantes a nivel nacional e internacional y sobre esa base plantear los hechos como lo vemos nosotros, tal como sucedió. Y más adelante, pues entonces plantear nuestras opiniones respecto a los mismos, de suerte que usted pueda formarse una idea más o menos clara de en qué dirección actuar y qué partida tomar respecto a determinados hechos políticos, sociales, económicos, culturales, etc. Así que ya estamos al aire con su programa Hechos y Opiniones. No se mueva, aún hay más. La manifestación más trascendente de la cultura popular es el carnaval. El carnaval no lo conocieron los grupos indígenas que nosotros teníamos. No había carnaval. El carnaval llega con los españoles, llega antes de 1520. Somos el primer carnaval de América. Pero el carnaval que vino de España, nada más quedan algunos personajes que ya no se parecen a realidad, como son los diablos. La máscara del diablo que llegó de España era un diablo medieval. El pembe grande, la nariz grande, las orejas grandes. Esa máscara que vino de España se ha dominicanizado. ¿Cuál es el personaje más trascendente, más importante del carnaval? El diablo. No porque sea un culto al diablo, sino porque es al revés, es una sátira al diablo. Porque el carnaval es el mundo al revés. El diablo aparece en todos los carnavales del país, pero en cada lugar tiene trajes diferentes y nombres diferentes. En Santiago son lechones, tienen dos máscaras originales características. En Bonao nosotros vamos a tener mascarado. En La Vega vamos a tener diablo con cuero. En Navarrete vamos a tener los Judas. En Cabral vamos a tener las cachúas. Personajes tan trascendentes. Califé. Califé no solamente es un personaje tradicional de identidad del carnaval de la ciudad, sino que al mismo tiempo yo le llamo la conciencia del carnaval. ¿Por qué? Porque sus versos son versos satíricos y además críticos. Carnaval es una expresión de creatividad, es un patrimonio nacional, es una catarsis social y es la identidad. Su característica es la diversidad. Bueno, señores, vamos a comentar unos hechos políticos de República Dominicana y algunos hechos políticos, pero también curiosos, que tienen que ver con política exterior. Y voy a empezar con eso, que a mí me parece un chiste más que una acción político-militar. Conocemos el lamentable incidente en el que dos productores de televisión dominicana, dos productores de cine, secuestrados en la hermana República de Haití por unas bandas de secuestradores que se mueven en el vecino país. Es bueno decir por salud que el secuestro de estos hermanos nuestros y de su traductor haitiano no es una acción dirigida a dominicanos propiamente dicho, sino que esta banda de atracadores, de delincuentes comunes en Haití, según varios sectores, auspiciados por el poder, por diferentes formas de poder, gobernadores, legisladores, militares, etcétera. Son unas 5 o 6 bandas bien organizadas, bien armadas, que se dedican a secuestrar a cualquier víctima que ellos consideren que le pueden sacar un rescate. Y eso incluye a sectores de los propios haitianos. Por ejemplo, hay un caso triste de un señor carpintero o albañil que fue secuestrada a su hija y que le están pidiendo $200,000 norteamericanos para liberar a su hija. Un albañil, imagínese usted. Pero también se sabe que estas bandas han secuestrado incluso mascotas para pedir rescate.
Son cosas inauditas que no se las imagina, excepto en situaciones como la que conocemos en Haití, el poco nivel de institucionalidad y además ese maridaje que hay entre el poder y la delincuencia común, que es un maridaje que se da lamentablemente de alguna manera en el país nuestro. Bueno, el hecho es que el secuestro de estos dos cineastas dominicanos y el traductor haitiano es noticia de primer plano en muchísimos países. De hecho, rogamos por el bienestar, la salud física y mental de estos secuestrados, porque el secuestro es un asunto dolorosísimo. Quiero señalar que el gobierno dominicano ha decidido involucrarse en el rescate de estos hermanos nuestros dominicanos, ha decidido involucrarse en la acción antisecuestro. Pero hay una cosa curiosa, señores. El gobierno dominicano anunció, repito, el gobierno dominicano anunció que un comando del Ejército Nacional de las Fuerzas Armadas Dominicanas estaba listo y preparada para irse a Haití a rescatar a los hermanos dominicanos. Pero además han dicho incluso con qué armamento, cómo sería el aparataje, etc. Y realmente me da risa porque no he visto una acción jamás parecida en el que un gobierno de manera oficial anuncia que va a preparar un equipo, digamos, de asalto, por decirlo así, en este caso de rescate, a un país vecino, a otro país, que lo anuncie, pero además los mismos secuestradores, tú lo estás poniendo en alerta cuando tú haces una acción de este tipo, una cosa inaudita realmente. No entiendo la lógica de anunciar a través de los medios de manera formal, no es que se filtró a la prensa, que alguien lo comentó, no, el gobierno dominicano anunció de manera formal que están preparando un comando para el rescate de estos dos dominicanos. Ahí hay dos detalles. El segundo detalle de esto, primero es que me parece inaudito, es que no es posible que un gobierno anuncie de manera formal la intromisión en asuntos internos de otro país, actuando por la libre. No se concibe. Una imprudencia diplomática, una imprudencia militar, una imprudencia política. Sobre todo en un momento como el que está Haití, que hay una efervescencia política rechazando el gobierno del presidente Moïse Juvenal, que nos parece que tal vez debió manejarse con un criterio distinto toda esta acción. Pero más, y esta es la parte seria de este comentario, es intolerable que un gobierno extranjero se involucre en los asuntos de otro país. Eso no es posible. Eso debió coordinarse con las Fuerzas Armadas haitianas. Son débiles, son pequeñas, pero están ahí. Coordinarse con servicios de inteligencia haitianos. Si había una acción encubierta, pues no decirla. Porque manifestar eso en público y hacerlo de la manera en que se hizo, sencillamente, es una vulgar intromisión en los asuntos internos de otro país. Y de la misma forma que no queremos y hemos rechazado cualquier acción de intromisión en las cosas de República Dominicana, rechazamos cualquier acción de intromisión en un país como Haití o cualquier otro país. Así como históricamente hemos rechazado las acciones de Trujillo, por ejemplo, en Venezuela con Rómulo Betancourt, o en Guatemala el asesinato del presidente guatemalteco de la época y el intento de asesinato de Rómulo Betancourt y otras acciones más en otros países, así como hemos rechazado una y mil veces la invasión norteamericana de 1916 y 1965 y la permanencia de las tropas norteamericanas durante la tiranía balaguerista de los 12 años, dándole soporte a este criminal. De así como hemos rechazado esas acciones, rechazamos también cualquier acción militar del gobierno dominicano en Haití. Eso es un asunto que debe manejarse de manera distinta a través de los canales diplomáticos correspondientes, siempre garantizando la vida y la salud de los compatriotas nuestros que están secuestrados en Haití. Pero no anunciar de manera pública que va un comando a asaltar un lugar determinado en Haití para liberar a los dominicanos. No fue una acción inteligente y fue una imprudencia política. Miren, familia, en el país nuestro pasan cosas y como que no ha pasado nada.
la Procuraduría General de la República y el Departamento Anticorrupción, el PEPCA, decidieron allanar la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es, en cualquier país del mundo, la oficina, el departamento encargado de supervisar que las cuentas nacionales se manejen de manera pulcra y prudente, de manera correcta, de manera adecuada. Es el departamento encargado de supervisar el gasto, digámoslo así, a través de las auditorías y asegurarse que el dinero se invirtió en las cosas que debió invertirse o con las que se comprometió en el presupuesto nacional esa inversión. Esa Cámara de Cuentas fue allanada por la Procuraduría General de la República. Sacaron documentos que, según uno de los procuradores fiscales del PEPCA, Wilson Camacho, se han encontrado documentos suficientes de doble contabilidad, de maquillaje, sobre todo maquillaje, de auditorías del gobierno pasado, y en el país no pasa absolutamente nada. Es increíble que incluso sectores nacionales, no he visto sectores nacionales importantes, partidos políticos, etcétera, manifestar su posición respecto a ese asunto. Porque el hecho de que un organismo del Estado, como la Procuraduría, haya tenido la necesidad de invadir de otro mecanismo del gobierno central, como es la Cámara de Cuentas, nos dice el nivel de putrefacción del país y los niveles serios y profundos de debilidad institucional. Que no haya otro camino para que la Procuraduría le pida al PEPCA, a la Cámara de Cuentas, que le envíe determinados documentos para verificar el trabajo de investigación que están haciendo algunos funcionarios del gobierno pasado, incluso de este gobierno, y que para obtener esos documentos hayan tenido que allanar la Cámara de Cuentas, dice mucho de la debilidad institucional nuestra. Ese asunto debe ser visto con cuidado, con prudencia, debe ser bien tratado, y los diferentes organismos del país, incluyendo los partidos políticos, deben tener una postura respecto a esto. Pero además nos ratifica lo siguiente: posiblemente con la llegada del PRM al poder cambiamos de jinete, pero seguimos en el mismo caballo. Y hemos visto el caso de algunos regidores a nivel local que han hecho cosas no muy santas. Vimos uno que estaba recibiendo sobornos, por ejemplo, o la situación de algunos, lo que está pasando en este momento, preciso momento, con las jeringuillas que Salud Pública compró a 25 pesos, y resulta que las jeringuillas actuales, estamos hablando del momento actual, salen entre 3 y 5 pesos dominicanos. Entonces, ese tipo de cosas deben ser investigadas, porque dice mucho de nosotros y dice que posiblemente estamos pidiéndole esperas al olmo. No se mueva de ahí, que el programa continúa. Ahora venimos con una entrevista fuerte del programa nuestro. No cambie, ya regresamos. La palabra merengue significa en otros países otros ritmos, pero a lo que nosotros llamamos merengue es un ritmo único en el mundo creado por el pueblo dominicano. Hace muchos años el ritmo que cubría todo el territorio nacional era el ritmo de los palos o atabales. Con la llegada de Trujillo se dio de lado un poco con los atabales como ritmo nacional. Toda la zona norte desarrolló mucho el merengue, que es de güira, tambora, acordeón y posteriormente la incorporación del saxofón. En el sur hay una salve muy particular de San Cristóbal y tenemos también atabales. Tenemos la zarandunga de Baní. Siguiendo vamos a encontrar atabales hasta la frontera misma, una variante dominicana del gagá que es única de Elías Piña, distinta a la variante dominicana del gagá que encontramos en los bateyes. En Samaná tenemos una manifestación que es el bambulá, y en Villamella también hay una manifestación particular de nuestra música, que es la de los congos, que se hace con unos tambores diferentes
unos tambores de doble parche, es decir, que el cuero del animal está en ambos extremos del tambor, aunque se toca uno con la mano, distinto a los atabales, que según la región varía el tipo de atabal. Algunos son claveteados, es decir, se pone el cuero con pequeños clavos y ese se afina con calor, con fuego. Algunos tienen unas cuñas. También hay una variedad de instrumentos según la región. En la salve hay que decir que los instrumentos que la caracterizan son fundamentalmente las maracas, los panderos en plural y el balsié. El carabiné como la mangulina se desarrollaron en la región sur. Son variantes que se puso ese nombre cuando se hizo un poco más lenta la mangulina para acomodarla a que la pudieran bailar las tropas de Dessalines. El pampiche es una parte, una variante del jaleo del merengue. Dentro de un ritmo hay muchos otros ritmos que se tocan a la vez. Todo lo que salga de ahí y que sea único es lo dominicano. La bachata no es más que el bolero. Entonces nosotros, imitando ese bolero, fuimos sustituyendo cosas hasta construir un nuevo género dominicano, único y de gran éxito en el mundo. Bueno, señores, continuamos con este espacio, este proceso de conversar con el liderazgo nuestro en Nueva York para que un poco nos ponga al tanto, al corriente de las situaciones que suceden en torno a sus distritos, pero además a nivel nacional. Para el programa Hechos y Opiniones y para Opción New York vamos a conversar largo y tendido con una hermana, con una amiga, con una persona de nuestra familia, Yudelka Tapia, que es candidata a concejal por el distrito 14 del Bronx. Vamos a hablar del distrito, vamos a hablar de la ciudad, vamos a hablar del estado y vamos a hablar del país, porque Yudelka es una persona que tiene una visión bastante amplia y bastante progresista de cómo debe andar la política a nivel nacional y a nivel local. Así que con nosotros Yudelka Tapia. Yudelka, un placer enorme tenerte aquí. Gracias, Samuel. Realmente para mí es un honor que me prestes tu espacio para que nosotros podamos conversar acerca de nuestras comunidades, de lo que está pasando, de la visión que tenemos del futuro y cómo podemos ver algunos los cambios y el progreso que nosotros queremos hacer realmente en nuestras comunidades. Mira, queremos romper con la rutina de concentrarnos solamente en el tema del distrito por el cual tú estás aspirando al Consejo Municipal y vamos a empezar un poquito al revés. Hablemos a nivel nacional. Bueno, ya vimos todo el escándalo, la situación que pasó con el pasado presidente, con la pérdida de 4 años que tuvo este país, con una persona que vive en Belén y Los Pastores. Todo el caos y la anarquía que nos generó estos 4 años de frustración. Pero frente a esa realidad tenemos la elección del presidente Joe Biden, que ha traído esperanza, una visión, digamos, progresista. ¿Hasta dónde tú crees que el Partido Demócrata y todo este proyecto que encabeza Biden y la vicepresidenta Harris puede orientar las políticas económicas y sociales hacia un lado más progresista, más hacia la clase trabajadora? Bueno, tú sabes que, como dice mi abuela, es muy fácil ver el diablo llegar, pero tú lo llamas, pero cuando tú ves que llega ahí. Entonces pienso que lo que nosotros pensamos y lo que luchamos tanto por cambiar, no necesariamente porque fuera específicamente Biden el presidente, sino fue un rechazo total al presidente número 45, que realmente nos atrasó por 20 años y nos va a costar muchos años para nosotros poder recuperar la confianza del Estado americano, del pueblo americano, pero también del mundo, de muchas partes del mundo. Y lógicamente no va a ser tan fácil porque el Senado no tiene la mayoría en el Senado ni en el Congreso, y eso va a hacer que se cargan muchos encontronazos en relación a las políticas progresistas que son influencia de Kamala Harris y de otro sector interno del Partido Demócrata, puedan realmente darse con la transparencia
que realmente se están proponiendo. O con la dimensión. Con la dimensión que se están proponiendo. No pienso que sea tan fácil. Específicamente ahora, nosotros lo vimos ahora con el estímulo. El aumento del salario mínimo a $15 está fuera del estímulo ya. Claro. ¿Tú ves? Entonces eso forma parte de las políticas que nosotros, los que luchamos para que este gobierno cambiara del que era al que es ahora, fueron las promesas y lo que estábamos luchando. Pero yo pienso que sí, que él va a traer cosas mucho más diferentes y que muchísimas cosas van a cambiar, no de la noche a la mañana, porque no es posible. No es posible que cambien de la noche a la mañana, porque se ha durado 400 años con estas políticas y ninguna pueden cambiar de la noche a la mañana. Pero sí pienso que la esperanza que se le ha traído al pueblo americano hace que la gente sea más optimista y que realmente piensen en que se puede llegar a algunos cambios. Pienso que sí, que Biden va a hacer eso, pero no va a ser, por ejemplo, en los primeros 100 días, no pienso que van a haber muchos avances. Estoy de acuerdo contigo. Eso sería una quimera. Exactamente. Eso realmente es arar en el mar. Exactamente. No pienso que pueda haber algo que nosotros podamos realmente tangible de lo que se ha prometido y por lo que nosotros luchamos y porque tantas muertes que han pasado en los últimos años. Sin embargo, la tarea de nosotros, como sectores pertenecientes a la clase trabajadora, es asegurarnos que la riqueza se distribuya de manera más justa. Y por lo tanto, no es posible, a mi juicio, que le demos tregua y esperar que la cuestión se acomode, porque entonces se desplaza el propósito de garantizar un nivel de bienestar más o menos equilibrado en una sociedad como esta. Por ejemplo, Yudelka, entonces sabemos que un porcentaje muy alto del ingreso de una familia trabajadora es para pagar renta, por ejemplo. Y eso no es posible. Con un ingreso que los planes de retiro de la gente nuestra son centavos cuando llega la edad de retiro, que es ya, digamos, para esperar la muerte. Suena feo, pero realmente son asuntos dramáticos. Pienso que nosotros, los que nos consideramos progresistas, tenemos la obligación de mantener el pie en el acelerador para asegurar que el sector demócrata que propugna por cambios más allá de lo cosmético, realmente avance, y digo demócrata porque es el partido que está en el poder, avance en políticas sociales y económicas más justas. ¿Tú crees que es posible que ese sector que se dice progresista dentro del Partido Demócrata y que, bueno, encabeza en este caso el senador Sanders, pero que hay otros sectores, ¿tú crees que puede tener algún espacio más allá de la propaganda dentro del Partido Demócrata? Yo pienso que sí, que va a tener, porque eso es lo que está pasando a nivel nacional en todos los estados, aun cuando sean estados que se han considerado estados republicanos. Tenemos una parte de la población que realmente, específicamente los jóvenes, que están luchando realmente para que esa parte que va más hacia la izquierda del Partido Demócrata, que la representamos nosotros, realmente se ponga en el centro, en el mainstream, como dicen ellos en inglés, del Partido Demócrata. Y aunque tarde unos cuantos años, Bernie Sanders tiene más de 20 años con esa postura. Correcto. Y mira cuánto le tardó que se convirtiera en mainstream. Y ahora va un poquito más acelerado porque la tecnología y la social media y los asuntos digitales están haciendo que se propague más rápidamente y que la gente pueda creer más rápidamente y que le lleguen las informaciones más rápidamente. Y Alexandra Ocasio es un ejemplo número uno de eso, de cómo se puede transformar algo, porque Alexandra Ocasio solamente ha sido congresista por 2 años y se ha convertido en una figura nacional de lo que significa la cara... Un referente político. La cara progresista del Partido Demócrata y de la nación as a whole. Entonces, yo pienso que sí, que no podemos sacar el acelerador, la lucha. Nosotros sabemos que la lucha no tiene tregua, que uno no puede coger vacaciones, que uno tiene que mantenerse firme y siempre tiene que estar empujando, haciendo un empujoncito. No nos podemos parar, sino cuando estamos parados estamos haciendo presión como quiera.
Entonces, eso es lo que ha pasado. Eso nosotros lo sabemos. Claro. Que esa es la forma de que se pueden lograr que uno pueda ir cambiando las referencias que se tienen alrededor de cosas que nosotros sabemos que se pueden cambiar, pero que muchas personas dicen, no, eso nunca ha pasado, esto siempre ha sido así, pero no necesariamente es así. Eso es verdad. Nosotros tenemos que continuar empujando, y aunque nos paremos para descansar un poquito, tenemos que mantener la presión hasta que podamos dar el próximo paso. O por conveniencia táctica. Exactamente, hasta que podamos dar el próximo paso. Yo pienso que sí, que por conveniencia táctica ahora mismo estamos parados y estando empujando fuertemente antes de dar el próximo paso, para nosotros poder dar un poquito de aire a lo que está pasando y tratar de ver cómo se puede recalibrar toda la posición del Congreso ahora mismo, que está en una división de partido total, pero no solamente de partido, nosotros sabemos que no es de partido, correcto, es una división de intereses. Y de ideología. Y de intereses y ideológica, lógicamente, que realmente está quebrando la nación ahora mismo. Y que no sabemos, dentro de los grupos, dentro de los dos partidos políticos, sabemos que hay demócratas que son conservadores y republicanos que tienen cierto aire liberal. Entonces es un asunto bien complejo dependiendo del estado que representen, ¿verdad? Los centristas, como dicen ellos, los centristas, los demócratas más para la izquierda, los demócratas más para la derecha y los del centro. Bill Clinton era catalogado como un demócrata de centro, porque hacía la triangulación como que dice que creó él en ese tiempo. Sí, correcto. Hablemos del Estado. La situación política en el Estado, desde el Partido Demócrata, ¿cómo la ves? Partiendo de los conflictos, y perdón que te interrumpa, partiendo del conflicto que hay entre el alcalde de la ciudad de Nueva York, el gobernador Cuomo, la situación que tiene el gobernador Cuomo con relación a los ancianos que fallecieron, cómo dentro del mismo Partido Demócrata hay una especie de tiros de todos lados, y es a todos lados que no saben qué dirección va. ¿Cómo tú ves la situación política? Bueno, tú sabes que lo que hemos visto a Cuomo hace muchos años, hemos trabajado en algunos aspectos en los últimos años, estoy hablando de los 15, 20 años. Pasados, sabemos de qué forma el gobernador actúa. El gobernador es un amedrentador, es una persona que te trabaja así, y es con el golpe, y es con la amenaza, y así que hace, porque él tiene un grupo del lado de él, que eso es lo que hace. Entonces, esa es la forma que él opera. Así es que él operaba Elliot también. Sí. Nosotros no somos nuevos a eso. Entonces, lógicamente, él está en una posición muy difícil ahora, pero pienso que se recupera, porque independientemente de eso, él también tiene, la mayoría de las cosas que hace son acertadas y logra siempre tener la coalición que necesita para él manejar las cosas. Eso le está haciendo un poquito más difícil ahora porque él no controla ni el Senado estatal ni la Asamblea estatal, porque no hay ninguna de las dos que sean republicanas. Y en el pasado, lógicamente, él mantuvo al Senado siempre republicano para él poder tener un acceso a la para él poder tener un acceso a la negociación, y entonces poder poner su presión y que las cosas pudieran salir exactamente como él las quisiera, no necesariamente lo que nos beneficiara a todos como Estado. Porque como tú decías, a nivel nacional, también a nivel estatal hay intereses. Claro, son intereses. El gobernador Cuomo es el gobernador que ha tenido la capacidad de colectar más dinero en toda la historia del estado de Nueva York. El gobernador ahora mismo no está postulándose para ninguna posición y tiene más de 20 millones en su cuenta, señores, que lo puede gastar para hacer todas sus cosas. Entonces, él emplea ese poder que él tiene para poder... Y que el gobernador Cuomo maneja detalles. Él maneja detalles de cosas tan sencillas como una posición de concejal en la ciudad o en cualquier ciudad. Maneja los detalles. Es un administrador, es un político profesional. Él viene de una familia política que tuvo uno de los gobernadores que tuvo más ascendencia y más reconocimiento a nivel nacional, que fue su papá, Mario Cuomo. Entonces, de ahí él es que aprende. Él fue el único hijo de Cuomo que se dedicó a la política y que andaba detrás de su papá para todo. Él aprendió con un maestro. Y él y perfeccionó eso. Y lo perfeccionó y ha sobrepasado a ese maestro. Entonces, nosotros no nos podemos sorprender de que él vuelva a correr y gane de nuevo. Claro. No nos podemos sorprender que pueda hacer lo que ningún otro ha hecho y lo que no pudo hacer su papá. Porque la meta de él es sobrepasar lo que hizo su papá. Claro. ¿Tú entiendes? Además, con el booster que le dio
el asunto de la pandemia, cuando él salía en camisilla, que se convirtió casi en una figura nacional Sí. en esa coyuntura. No, se convirtió en una figura internacional Sí. que copiaron paso por paso todas esas presentaciones que él hizo y cómo la hizo. Y entonces, pero al mismo tiempo estaba escondiendo la verdad, estaba resguardándose para él salir bien de la batalla, y realmente no estaban pensando en las personas que estábamos sufriendo más, que éramos los blancos, éramos los negros, éramos los latinos, seguimos siendo. Claro. Y que un condado como el Bronx, por ejemplo, que es uno de los condados, el condado más pobre del estado, pero es uno de los condados más pobres de la nación, donde murieron más personas que en ninguna otra parte. Nosotros fuimos a la zona roja del coronavirus, yo no sé por cuánto tiempo. Cuando tú hablas per cápita, en el Bronx han muerto más personas que lo que murieron en ninguna otra parte de la nación. Entonces, cuando tú sabes, por ejemplo, aquí en la Isabela, no quedó ningún envejeciente vivo y no se contaron. Fue traumático y doloroso. Y nuestras familias están sufriendo porque no pudieron ver a sus enfermos, porque no pudieron ir al hospital, porque no lo pudieron enterrar, porque no lo pudieron llorar. Entonces, cuando tú miras ese dolor que él creó, que él tuvo que aplastar para él poderse ver bien, entonces es que viene el rechazo. Pero ahí hay una lección. Claro. Hay una lección para los políticos nuestros y la gente que aspira a posiciones públicas, de que usted no oculte información. Pague el riesgo en ese momento, porque esas aguas traen unos lados muy complicados. ¿Entiendes? Sí, lo que pasa es que yo no pienso que todos los políticos que están al nivel de poder que está Cuomo por muchísimos años, a nivel no a nivel del Estado, pero a nivel federal también, no tratan de esconder, no quieren decir la verdad, porque ellos lo que quieren es ser el primero y brillar como el primero. Entonces, cuando están haciendo eso, no le importa lo que tengan que hacer. Pueden aplastar todo lo que sea para ellos mantenerse. Cuando yo nunca menciono ese nombre. Cuando Cuomo estaba haciendo eso, que logró toda esa popularidad, escribió un libro, señores, antes de que la pandemia se acabe. Entonces, y eso le permitía, si esas cosas salían, si él publicaba que aquí estaban siendo más muertos, o sea, él ocultó más del 50% de los muertos en los senior centers. Correcto. Entonces, si él decía eso, no estaba siendo tan efectivo. Pero entonces hay una contradicción. Quiere decir que él no ha estado haciendo política para servir, sino para servirse. Eso es malo. Eso es malo porque la gente que hace actividad política lo hace con la intención, o debe ser al menos, de servir y pagar el precio de ese servicio. Y como tú decías al principio, tú y yo sabemos de eso. Miren, señores, vamos a hablar ahora de los asuntos locales con Yudelka. Vamos a hablar de su candidatura, de su distrito, etcétera. Pero eso será después del corte. Cuando se habla de dominicanidad, lo primero que preguntan es acerca de su historia y después acerca de su gastronomía. Todo el mundo quiere saber qué se come en este país. La cocina dominicana es sabor, es intensidad, es alegría. Al ser isla y al estar separado del continente, nuestra comida es ligeramente diferente al resto de las comidas de las Antillas. El dominicano mezcla sabores y mezcla dulce, salado, especia con aroma. A nosotros dominicanos lo que nos caracteriza es el sofrito. Hasta la sal freímos. Entre los platos típicos nosotros tenemos el sancocho, el moro de guandules. Bueno, nosotros somos enfermos con el arroz. Yo mismo como arroz a cualquier hora. En la mañana, al mediodía, en la tarde, a cualquier hora. El día que yo no como arroz, no he comido. No hay, yo diría, una casa en este país que una vez a la semana no haga habichuelas guisadas. Hay un plato que nos caracteriza, que es la bandera dominicana. ¿Qué contiene la bandera? Pollo guisado, arroz blanco, habichuela y ensalada. Con su aguacate. No se puede quedar aguacate jamás. Si usted no es dominicano y le dicen quiere comer una bandera, usted nunca lo va a entender.
Cuando te llega a la mesa, en nuestra bandera dominicana, ese colorido de esos vegetales, de que lo veas, te da impresión, wow, esto sí está rico. Nos caracteriza al dominicano que después de comer salado, todo el mundo quiere un dulcito. El dominicano hace un dulce de lo que sea. Agua, canela, azúcar y cualquier cosa. Todo lo que lleva azúcar lleva una pizca de sal. La batata es muy incluido en postres, sobre todo en un dulce muy dominicano, 100% dominicano, que son las habichuelas con dulce. Unas habichuelas con dulce sin una batatica no es habichuela con dulce. A menudo a mí me preguntan que cuál es mi plato favorito. A mí simplemente me gusta comer. Y como dominicano me encanta todo. Amo ser dominicano. Si tuviera que volver a nacer, elegiría nacer en República Dominicana. Bueno, señores, de regreso con sus programas Opción New York y Hechos y Opiniones, conversando con la candidata, la precandidata en el Distrito 14 del Bronx al Consejo Municipal, la queridísima hermana Yudelka Tapia. Hemos pasado revista a la situación nacional, un poco de revista a la situación del Estado y de la gobernación, y ahora vamos a hablar de la ciudad de Nueva York y particularmente de su candidatura. Yudelka, ¿por qué tú quieres ser concejal? Porque el Bronx es algo que llevo en mi corazón, porque amo el Bronx, porque la primera vez que llegué a este país llegué al Bronx, porque yo tuve 4 hijos varones, murió uno. Tuve 4 hijos varones que los crié en el Bronx y que tuve que luchar para que tuvieran una buena educación, porque no tenemos todavía una buena educación en el Bronx, y que tuve que luchar para que tuvieran acceso a la salud, que gracias a Dios tengo acceso a la salud porque soy una líder sindical por más de 20 años y tengo acceso a un seguro médico que protege a mi familia. Que lo ideal no es que tú tengas un buen seguro médico, sino que todos tengamos un buen seguro médico. Claro, pero quiero resaltar eso porque quiero que la gente sepa lo que significan la lucha. Lo que significa la lucha y lo que significan los empleos y los trabajos de unión, que el poder que tiene la unión de realmente llevarnos a una clase media que permita que nosotros podamos crecer nuestras familias con dignidad. Excelente. Entonces, por eso lo traigo a colación. Entonces, el Bronx ha sido mi casa, es mi casa. Yo tenía que decirle a mis hijos, varones, negros, que cada vez que salían, cómo tenían que comportarse si la policía los presentaba. Y tenía que rezar, y sigo rezando todos los días, que mis hijos lleguen sanos y salvos a sus apartamentos y a sus casas. Entonces, nosotros, los que venimos de la formación política que venimos nosotros no claudicamos ni nos vamos de los sitios, lo dejamos. Nosotros nos quedamos ahí hasta vamos a ver seguir avanzando. Hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Entonces yo pienso que a través de todos estos años, de los últimos 30 años, yo he sido impactante en cambiar la vida de muchos de los residentes del Bronx, un residente a la vez. Y lo he hecho con el trabajo constante y conozco cuáles son todos los problemas que tenemos, porque yo lo he pasado creciendo mis hijos y viviendo en esa comunidad. Entonces pienso que en este momento de pandemia, que es una pandemia que nos está amenazando ahora terriblemente, pero que nosotros vamos a tener los residuos de ella por los próximos 10, 15 años para poder recuperarnos. Nosotros no podemos... Si no se agrava la cosa. Si no se agrava, correcto. Nosotros necesitamos un liderazgo que realmente tenga la experiencia, que haya estado en los problemas, que haya resolucionado los problemas, que haya creado coaliciones, que haya sido impactante en transformar la justicia criminal, que haya diversificado la administración de la justicia, que haya luchado por las escuelas, haya traído más principales competencias culturales que realmente puedan entender los estudiantes que a ellos le están sirviendo y que están educando, que realmente nosotros podamos tener, que reconozca la necesidad de luchar por las familias trabajadoras, porque son parte de una familia trabajadora y entienden ese problema, que entiendan que la lucha por viviendas asequibles tiene que ver con trabajos
buenos, tiene que traer con una escuela que realmente esté educando a nuestros hijos, que nuestras escuelas no pueden tener más de 20 en un aula y que pueden estar sobrepobladas. Eso solamente pasa en el Bronx, señores. Entonces, necesitamos un liderazgo que pueda entender eso. ¿Cuáles vecindarios componen tu distrito? Yo pienso, déjame terminar, que ninguno de mis oponentes que están en esta contienda tienen esa experiencia, han hecho y han estado en ese distrito por más de 30 años trabajando y haciendo la diferencia. Porque implica conocer el distrito en detalle. Correcto. Mi distrito tiene 254,000 personas aproximadamente. 72% es latino, mayormente dominicano. Tengo un 6% de los South Asian, de los asiáticos del sur, que son los bangladeshis, son los Indian, son esa parte. Pakistaníes. Exacto, pakistaníes. Yo tengo pocos pakistaníes, pero tengo unos cuantos. Y tengo también un 22% de afroamericanos y tengo algunos africanos que también son inmigrantes. El distrito mío es mayormente de inmigrantes. De esos 254,000 personas, solamente 60,000 hablan solamente inglés. Lo que te quiere decir que un distrito de inmigrantes es el distrito, cubre los barrios de Mount Hope, University Heights, University, Cambridge Heights y un poquito de Tremont y Fordham. Y eso toda la parte oeste del Bronx, oeste del Bronx, lo confundo, Southwest, toda la northwest part of the Bronx, toda la parte noroeste del Bronx la incluye grandemente. Entonces, somos el 64.4% de la población, de los residentes de mi distrito no gana suficiente para poder pagar la renta. El 36% vive por debajo de la pobreza, gana menos de $17,000 al año para una familia de 3. Pero tú y yo sabemos, Yudelka, que el bajo ingreso de las familias de tu distrito, no solamente de tu distrito, sino que es un problema nacional. Y es un problema de la ciudad, es un problema del Estado. Y es un problema que tiene que ver con que ese maridaje no dicho, no escrito que hay entre los propietarios de viviendas, de edificios, y parte del poder no electo que maneja el Estado y la ciudad, está ahí. Y entonces, ¿cómo bregar con eso para que la gente pueda tener que su salario le permita pagar su renta y quedarse con un ingreso decente? Claro, por eso dentro de mi visión y mi plan es que nosotros tenemos que producir 100% viviendas asequibles, que realmente vengan para la clase trabajadora y que sea asequible, aún que sean para extremely low, que son los sumamente pobres, los que ganan menos de $17,000. Que es mucha gente. Que el 36% de mi distrito son eso. Y que sea para las otras personas que también son pobres, que ganan menos de $35,000, que también siguen siendo pobres porque no pueden pagar la renta todavía. Entonces, esa forma parte que sean permanentes y que en cada loto vacante que tengamos en el pedazo de tierra, es que se puedan convertir, que se puedan construir 100% viviendas asequibles. Has dicho una palabra importante, 100%, porque lo que está sucediendo ahora es que hay muchas construcciones. Y permanente. Pero 80% es para el mercado y 20% para personas asequibles. Claro. Pero resulta que en ese vecindario todo el mundo tiene necesidad de una vivienda decente. Entonces, cuando hace viviendas decentes, el 80% la ponen en el mercado. Eso no puede seguir en esa dirección. Claro. Para el Bronx eso no es posible porque por eso no vamos a lograr. Si no hacemos 100% edificios que sean 100% asequibles y que además sean permanente asequibles, que dentro de 20 años no vayan a cambiar las reglas. No a cambiar las reglas porque la ley 421A lo que hace es que le da subsidios a los developers, a los constructores, para que puedan construir viviendas supuestamente 100% asequibles por 20 años. Correcto. Pero entonces, cuando llega a los 20 años, entonces ellos pueden poner todos esos edificios en el mercado. Entonces, eso es parte de lo que yo digo, la 421A tiene que completamente desaparecer y que se convierta realmente de acuerdo. Que se convierta en realmente eso. Pero el Bronx, el distrito 14 realmente es mira, es una diferencia grande. Por ejemplo, el median income en el Bronx son $17,000, pero en Manhattan son 53. Son 53,000
Pero depende del área. Porque No, yo estoy hablando, cuando digo Manhattan, me estoy refiriendo en términos generales. En términos generales. Claro. En la parte, por ejemplo, en la parte de Washington Heights, y esa parte es $1,053,000. Sí, porque estamos hablando de Inwood, de toda esa gente que ahí los que viven son los que ganan más de $100,000. Sí, correcto. Hacia la parte oeste. Hacia la parte oeste de Manhattan. De sí, Manhattan, exactamente. Los pequeños negocios. Uno de los problemas de los pequeños negocios, y me imagino que eso influye mucho en tu distrito, es el hecho de que los propietarios de edificios distribuyen el property tax entre los diferentes negocios que ocupan el edificio. Y hemos visto cómo han cerrado de manera escandalosa los pequeños negocios. ¿Has valorado tú dentro de tu propuesta la posibilidad de discutir con la alcaldía y discutir con el Consejo Municipal, reducir o eliminar el property tax que se le distribuye a los pequeños negocios, los pequeños propietarios que realmente están ahogados con las rentas? Claro que sí. Déjame hacerte esta pequeñita historia. En el 2008-2009 nosotros se introdujo por primera vez ese proyecto de ley en el Consejo Municipal. Yo fui parte de esa lucha. Se sigue la lucha porque todavía no se ha aprobado, porque los intereses son demasiado grandes, son muy fuertes. Pero lo que hicimos ahí, y es exactamente lo que seguimos luchando desde el 2008, se introdujo en el 2009. Y estamos luchando de que los inquilinos, los dueños de pequeños negocios, tengan acceso a discutir su lease, su costo de arrendamiento, claro, su contrato de arrendamiento, y que tengan la posibilidad de que el landlord no lo amedrente, diciéndole que lo va a sacar de ahí y que le va a subir la renta y que le va a subir todo y que pierda su negocio y que pierda sus 20 años de trabajo. O el mal hábito que hay con los landlords de ir a transarse, presionar y manipular a los pequeños negocios y pedirle que se trancen dándole un dinero por debajo de la mesa. Correctamente. Eso es una práctica muy común. Exactamente. Entonces, ese proyecto de ley que todavía está ahí, que cuando yo llegue al Consejo lo voy a coger para mí, excelente, para luchar por eso, está ahí y es específicamente sobre eso. Los pequeños negocios, como tú sabes, son la columna vertebral de nuestras comunidades y son los que le dan la vibrancia a nuestras comunidades, porque son los mayores empleadores, claro, que tiene la nación y que tiene cualquier localidad. Y ahora mismo en el Bronx, más de los 100,000 negocios con los más de 100,000 negocios que tenemos, el 60% de ellos es probable que no puedan abrir más por esta pandemia. Entonces, eso significa... Porque las políticas antipandemia que aplicó el gobierno federal y de alguna manera el Estado, sí orientó de manera equivocada a medianos y pequeños comerciantes y no tomaron en cuenta los detalles de los negocios pequeños nuestros. Por ejemplo, ayer lo conversaba con un joyero que es cliente nuestro. Él decía, pero ¿y por qué a las joyerías grandes le aprobaron tanto y a nosotros, o no nos aprueban, nos aprueban poco? Nosotros tenemos un asunto cultural que tenemos que explicarle a las autoridades. Exactamente. Que SBA tiene que entender que nosotros no tenemos es verdad que tenemos que tener las cosas en orden, pero frente a una situación de crisis como esta, tú no puedes pedirle perfección a pequeños negocios que apenas sobreviven con lo que le ingresa, porque entonces lo vas a dejar fuera y lo que va a suceder es lo que está pasando. Se tienen que ir porque la asistencia no le llegó a los pequeños negocios. Correctamente. Eso forma parte de ese proyecto de ley también. Pero realmente lo que pasa con este negocio, lo que va a pasar con esos pequeños negocios, lo que está pasando es que van a cerrar y hay familias. O sea, cuando tú hablas de los pequeños negocios, tú estás hablando de familias locales de donde ellos viven que van a dejar de poner la comida en la mesa, que van a dejar de pagar su renta o que van a dejar de pagar su mortgage, las casas donde viven. Entonces, es doloroso. Ahora cuando pasó la pandemia, durante el saqueo que hubo y la destrucción de los negocios pequeños. Que en el Bronx impactó bastante. En el Bronx, la calle Burnside fue la más impactada después de Fordham Road, en toda la ciudad, todo el estado. Entonces, eso forma parte, ese es el centro de mi distrito. Tú sabrás. Correcto, entonces... correcto. Lógicamente yo inmediatamente eso estaba pasando, eran como la 1 de la mañana cuando empezaron esos saqueos y alguien me mandó un video y entonces nos pusimos en contacto los oficiales electos de toda el área, el asambleísta Pichardo, el concejal Fernando Cabrera, el presidente del condado, nos pusimos todos en contacto, estábamos viendo todas las cosas los 4 en un sharing que estábamos haciendo.
y estábamos pensando qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer esto, porque la policía no estaba haciendo nada, estaban de brazos cruzados. Estaba el conflicto Estaba el conflicto y estaban de brazos cruzados. Correcto. Y entonces los negocios, que son mis vecinos, nos estaban rompiendo el teléfono, diciendo, mira lo que está pasando, la policía no está haciendo nada, nos están destruyendo los negocios de nosotros. Y había muchos que tenían cámaras que estaban grabando todo y era llorando porque le estaban destruyendo su negocio y no estaban siendo protegidos. Entonces, lógicamente... Con la dificultad de que muchos de esos negocios, los seguros le salieron con historias posteriormente, porque supuestamente como eran saqueos, eso no estaba incluido en las pólizas. Claro. Y así mismo fue a muchísimos de ellos. Y no solamente eso, como tú dijiste, nosotros los pequeños negocios nuestros, de las minorías, de los negros y los latinos, la mayoría de ellos no tienen seguros total, que cubren el total de sus negocios. Y eso pasó ahí. Ahí, por ejemplo, lo que nosotros hicimos fue, antes de las 6 de la mañana, nosotros nos reunimos en toda esa área. Caminamos toda la área, la limpiamos. Ayudamos a barrer, a coger todos los vidrios. Y entonces preparamos una rueda de prensa para apoyo a eso. Pero antes de eso, mientras estábamos haciendo eso, yo dije, no, pero es que nosotros no podemos hacer una rueda de prensa sin que las autoridades que tienen la facultad y el poder de traer los recursos de todos no estén aquí. Entonces, lógicamente, nosotros llamamos al medio de la ciudad, llamamos a la comisionada de sanitation para que viniera a limpiar y quitar todos los vidrios que habían en la calle. Porque la rotura y el desorden estimula otra vez. Correctamente. Entonces llamamos para que todo eso pasara. Llegaron ahí, déjame decirte, estábamos de las 5 de la mañana. Llegaron ahí, el mayor llegó, hicimos una reunión, logramos que se creara un grant, no ningún préstamo, por $10,000 mínimo para cada uno de los negocios que le rompieron sus puertas, para que pudieran ponerla, porque no iban a poder ponerla para atrás, no iban a poder abrir. Entonces, para empezar... Porque tampoco estaban trabajando, estaban cerrados. No, algunos de los que estaban abiertos también se la rompieron. Claro. Entonces, eso, la farmacia, por ejemplo. Ahí destruyeron 2 farmacias que fueron $800,000 para la dueña de esa farmacia. Entonces, también les destruyeron todos sus cristales. Tienen que cerrar primero para poder... Claro. Y entonces logramos eso y a 42 negocios que fueron afectados en Burnside nada más, se le entregaron los $10,000 y entonces también trabajamos a cada negocio. Ese grant que nosotros pudimos negociar esa idea con el mayor y le crear. Y creamos llegó esa solución, pero también seguimos ayudando con el asunto de los préstamos que necesitaban, el Bronx Economic Development, de Overall Development, hizo gran parte de esos préstamos para ellos. O sea, pienso que en esa parte tuve, pero aún así la renta sigue siendo un problema. Claro, por ejemplo, que nosotros creamos un fondo para que muchos de los que tienen la renta pudiéramos pagarla y pudimos hacerlo con algunos, pero no con todos. Yudelka, el punto me interesa. Yo le voy a pedir permiso al director. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con Yudelka Tapia para el cierre final. Cuando tenemos un territorio común, un lenguaje común y un orden jerárquico, tenemos lo que se llama una nación. Nuestra manera de trabajar, nuestra manera de pescar, lo que comemos, lo que cantamos y bailamos, en ese proceso se construye lo que llamamos identidad cultural. De manera que la identidad no es más que el producto del proceso de construcción con todo lo que nos influye y tener un producto único, un producto que nos identifica solo a nosotros como dominicanos. Estamos de regreso con la candidata en el distrito 14 del Bronx, Yudelka Tapia. Hemos hecho un balance de algunos aspectos, hemos visto aspectos concretos, nodales de su distrito respecto al nivel de pobreza, al problema de la ausencia de buenos programas de salud, el asunto escolar, etc. Hemos visto todos estos elementos que ustedes deben tomar en cuenta, porque le he dicho en otros programas que aquí no se trata de que la persona nos diga qué va a hacer, sino que nos diga qué ha hecho. Se trata de su práctica, más que de su discurso, de su práctica, de su compromiso mostrado por años, porque decimos todos, es de hacer, qué ha hecho. Y en esa dirección seguimos conversando con Yudelka, porque bueno, ella vino hablando de su propuesta política para los próximos días en el Distrito 14. Yudelka,
Ha recibido apoyos importantes en el Bronx y en el distrito. Háblanos de eso. Claro, nosotros recibimos el apoyo del presidente del condado, Rubén Díaz Jr., que todo el mundo sabe, Claro. tiene un 94% de aprobación en todo el Bronx y muchísimas otras partes de la ciudad de Nueva York. Muy empático. Claro, y ha hecho, tú sabes, lo que ha podido durante los últimos 12 años. Tenemos también el apoyo del asambleísta Víctor Pichardo, que es el asambleísta del Distrito 86, de donde yo soy la líder del distrito por los últimos 10 años. Y tenemos el apoyo de los clubes políticos demócratas de esa área también, del distrito. Y tenemos el apoyo de los seniors afroamericanos. Tenemos el apoyo de mi unión, que me apoya porque ya tú sabes, tengo 20 años de trabajo como una sindicalista organizando a los trabajadores y luchando por los trabajadores. Y ese trabajo, tú sabes, mi reconocimiento a través de los años, porque como líder del distrito y por mi trabajo que he hecho, me ha garantizado que yo tenga un reconocimiento de mi nombre alto en el distrito. Claro, sí, porque tú eres muy conocida, obviamente. Exactamente. No solo en el distrito, en el Bronx. Exactamente. Entonces, eso hace que yo entre a la contienda con 2.500 votos. Y tú sabes que es un distrito pequeño, que solamente tenemos que hacer eso. Pienso que estamos en una buena posición, además de que el 60% de los votos para ganar esa contienda están en el distrito 86, que es el distrito que yo represento como líder del distrito. Okay. Y entonces Víctor Pichardo también, que tiene mucho reconocimiento del nombre, que es el asambleísta, que claro. me está apoyando. Dile a la audiencia nuestra los 5 puntos para ti importantes que tú debes presentar en la asamblea en caso en el consejo, perdón, en caso de ganar la posición, que tú vas a trabajar 5 puntos esenciales. El primer punto, claro, es las viviendas asequibles. El segundo, lógicamente, la educación. Nosotros tenemos un overcrowding entre los salones de clase, están llenos. Sobrepoblados, exacto, esa es la palabra. Entonces también, lógicamente, la justicia criminal y hacer que haya muchas más reformas de las que hemos logrado y que le bajemos los presupuestos y que no le bajemos los presupuestos, sino que lo podamos transferir a que sean realmente presupuestos que beneficien a los jóvenes y que hayan proyectos después de la escuela. Yo me refiero al presupuesto de la policía, que es sumamente alto. Entonces, eso forma parte de eso. Y, lógicamente, luchar en contra de los dueños de edificios abusadores que tenemos. Y para los pequeños negocios, lógicamente, que esa es una parte fuerte mía, porque ese proyecto de ley yo fui yo una de las que lo inició en el 2009, y lo presentamos, y lo presentó Robert Jackson en aquel tiempo, cuando era el concejal. Entonces, lógicamente, específicamente en mi condado, los primeros negocios tienen que tener un estímulo que realmente los ponga ellos primero, para que nosotros podamos seguir sobrevivir. Podamos sobrevivir y nuestras familias puedan seguir poniendo la comida en la mesa. O sea, lo primero es que voy a luchar por un estímulo que realmente ponga a las familias trabajadoras primero y a los negociantes pequeños también, para que nuestras comunidades puedan sobrevivir durante esta pandemia. ¿Puedo interpretar, Yudelka, que tu propuesta de que el presupuesto de la policía se distribuya de mejor manera, sí, como una propuesta para que no se criminalice la pobreza y más bien para que se construyan propuestas que permitan a los jóvenes buscar salidas? Lógicamente, porque parte de eso forma parte de criminalidad. Por eso nosotros quitamos las fianzas. Por eso quitamos las fianzas, porque estaban criminalizando a los pobres. El que no lo puede pagar no sale, punto. Exactamente. Si tú te pasas por un turnstile en el tren que cuesta $2.75 y te van a poner una fianza de $500. Si tú te pasaste por 2.75, ¿por qué no puedes pagar 2.75? ¿Cómo te van a poner una? Entonces eso es criminalizar la pobreza. Entonces, lógicamente, todo este tipo de cosas nosotros tenemos que transferirla y tenemos que traer servicios restauradores mentales para nuestros jóvenes, para que realmente, y un programa de entrar de nuevo a la sociedad después que han pasado tiempo en la cárcel. Y claro ahí está la transformación que nosotros hemos hecho. Y darle oportunidades a los que no han visto, no han tocado la cárcel. Claro. Y romper con los prejuicios. Para que no lleguen ahí, exactamente. Y romper con los prejuicios. Pienso, Yudelka, que es importante que ustedes, los concejales latinos, afroamericanos, asiáticos, las minorías, tomen en cuenta unos detalles. Nosotros necesitamos trabajar en el aspecto cultural
para romper con tabúes y con prejuicios que nos separan como minorías. Por ejemplo, se puede dar el caso que mis hijos, negros igual que los tuyos, llegan a una bodega, a un supermercado, y lo están vigilando por los espejos, asumiendo que van a robar. Nosotros necesitamos trabajar ese aspecto, porque ese prejuicio, a mi juicio, genera dos problemas. Primero, te está estimulando al muchacho a hacerlo, para él demostrar que él puede, porque tú lo estás retando, mirando, él ve que tú lo estás mirando, que tú lo estás criminalizando sin él haber hecho nada. Y segundo, cierra oportunidades de diálogo entre unas comunidades y otras. Pienso que ustedes del Consejo, y yo espero que tú llegues a él, necesitan discutir un proyecto cultural que tienda puentes, que nos ayude a entendernos en las mismas comunidades nuestras, a esa diversidad cultural. Lógico, eso forma parte de lo... Yo hablé al principio de la diversificación de la administración de la justicia. En el condado del Bronx, la mayoría de los jueces no correspondían, ni vivían en el Bronx, ni conocían nada de eso. Como pasaba con la policía también. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Los jueces del Bronx son los que administran la justicia, son los que reciben a los jóvenes de nosotros, que son latinos, que son, ahora mismo en el condado del Bronx viven más dominicanos que en ninguna otra parte después de la capital y Santiago, en la República Dominicana. Lo que quiere decir que los que llegan a esas cortes también son mayormente dominicanos y son jóvenes que le están truncando su futuro, porque no entienden culturalmente lo que está pasando dentro de esas familias y cuáles son los problemas económicos, sociales y de educación que tienen esas familias. Entonces, eso ha cambiado bastante en el Bronx, porque nosotros tenemos ya 7 jueces dominicanos. Correcto. que entienden específicamente lo que está pasando. La competencia cultural es sumamente definitiva, importante para nosotros solucionar muchos de los problemas que nosotros tenemos con la juventud y con toda la clase trabajadora. Y no solamente trabajadora, sino pobre. Eso es así. Señores, miren. Hablar con Yudelka es una delicia, ven lo entusiasta que se pone, ven cómo desarrolla las ideas, la agilidad que tiene. Como siempre les sugerimos, por favor miren el historial de los candidatos, su historial. No mire lo que está planteando solamente en función del futuro, sino su historial, su compromiso de vida, para que puedan tener una elección acorde con su realidad y con sus necesidades. No se mueva, que hay muchísimo más. Opción New York, hechos y opiniones. No se mueva. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos, con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Bueno, señores, hoy hemos tenido un programa exquisito. Han visto a la candidata por el distrito 14, Yudelka Tapia, desarrollar sus ideas, entusiasmarnos a todos. Esperemos que regrese al programa, al espacio, porque nos gusta discutir política a este nivel, para que la gente tenga las cosas más o menos claras y sobre esa base pueda tomar decisiones más o menos acertadas. Necesitamos transformar ese consejo municipal y ese consejo no se transforma con las mismas personas y con los mismos pensamientos. Hace falta personas nuevas, con una visión distinta del mundo, de las cosas, de la realidad. Hace falta un contacto distinto con la gente en las comunidades que nos permita interpretar de manera correcta lo que está sucediendo y dos, frente a esa realidad poder buscar salidas que nos ayuden a todos. Definitivamente nos permite vivir una sociedad más justa. Así que gracias a Yudelka y el equipo que nos acompañó. Y ustedes no se muevan, que hay muchísimo programa más la semana próxima. Opción New York, hechos y opiniones. Muchas gracias. Hasta luego.